pastores, ha nacido el Redentor del mundo. Y entonces el pastor viejo le contestaba, ¿en dónde? Dice, en Belén, seguid conmigo y lo veréis. Y entonces, entonces los pastores seguían. El ángel lo dice, cerca lo tenéis, venid de pastores a ver si lo veis. Entonces se paraban al medio de la iglesia y volvía a decir el verso. Y entonces ya llegaban al altar, que es cuando el pastor viejo decía el verso ese. Tuvieron que hacerla afuera porque dentro se llenaba todo, que hasta los altares se llenaban y no podían nada, que se iban a estropear todos los altares. Y entonces pensaron de, como tanta gente iba, a hacerla afuera. Yo me encontraba en las cancelas donde cuido mi ganado, sentadito en mi cueva, sentado con mi familia atrás del fuego como siempre lo sentamos. Cuando de repente la cueva se iluminó, como cuando cae un rayo. Se oyó una voz que decía que en Belén, en una cueva, había nacido el Mesías. Yo quedé tan sorprendido que no sabía qué hacer. De un salto me levanté, cogí la manta y el palo, corriendo me eché a camino. Pero venía pensando que qué le traía al niño. Al pasar por los corrales, entré y recogí este queso para traérselo al niño, que es el Redentor de los cielos. Para María y José, también os traigo un regalo. Traigo este zurrón de gofio y unos higos pasados. Pero si aquí os encontráis mal y quisieran cambiar de morada, si quisieran ir para mi casa, igual mi familia, que yo los recibiríamos con amor y con cariño, que allí no falta la leche para criar a este niño. Vamos, pastores, vamos, vamos para Belén, a ver a nuestro niño, la gloria de le dé, 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 la gloria de le dé. Es el cantayo. Don Pedro, el cura, estoy hablando de 60, cerca de 70 años, y entonces la señora Cira es la que llevaba el control de la misa y el toque. Nos decía, arranquen. Entonces en un momento, así, parábamos, ella no le quitaba la vista al cura y nosotros no le quitamos la vista a ella, porque cuando había que tocar, ella solamente decía, y nosotros arrancamos. La señora Cira Manzano, esa era la que dominaba todo. Y luego pues se llenaba gente. Él ponía al niño Jesús en el altar, lo que es el altar ahora y siempre ha sido el altar. Y la gente llevaba sus regalos. Pero lo más que a mí me recuerda es que llevaba un cochino chico. Y eso hacía una escandalera. Yo creo que pellizcaban al cochino para que gritara. Entonces hacían ese regalo y montones de regalos en verso. Se lo ofrecían al niño Jesús, pero en verso, bonito los versos, que yo no me recuerdo ninguno. Después de salir de Monaguillo, llevé un día el verso de la mula, ¿no? Que es el último verso que se dice. Por fin la mula quedó de la Virgen maldecida, porque fue tan atrevida que las pajitas le comió, la que el buey le dio a su hijo. Y entonces la Virgen dijo, conociendo la maldad, anda, ingrata, que nunca sabrás lo que es amor de hijo. Y por eso la mula no puede tener hijos. Y decía el cura en la misa, y después estaban los pastores atrás, y venía el ángel a llamarlo, y llamaba al pastor viejo. Después el pastor viejo le contestaba. Pues yo recuerdo que era muy pequeña y me pusieron en el alto, donde está un poquito más abajo de donde está la Virgen de Buen Viaje, y cuando los pastores estaban en la puerta de la iglesia, bajaba yo a despertar, a llamar a los pastores. Y luego, según los pastores iban avanzando hacia el altar, iba yo diciendo los versos hasta llegar al altar. Y cuando llegaba al altar, era el último verso que decía. Cuando en la puerta de la iglesia decía, pastores,
ha nacido el Redentor del mundo. Y ellos me decían, ¿dónde? Digo, en Belén, seguid conmigo y lo veréis. Después más adelante, pastores, cerca lo tenéis. Seguid conmigo y lo veréis. Y luego, cuando ya llegaban, pastores, ya ha nacido el niño. Y así hasta llegar al altar. Y cuando llega al altar, él decía, ya llegaron los pastores, ya llegaron a Belén, en estas pobres pajuelas al niño van a encontrar. Siempre iba del coro. Y cuando ya no podía, abajo. Pues la escalera era muy para subir. Pero yo cantaba así. Y la Salve Madre también. Cuando la Virgen venía para acá, le cantaba Salve Madre. Yo no me olvido de nada de eso. Y lo poquito que sabía, sin saber leer, salía bien, porque mi padre era cantador, un gran fundador cantador de aquí. Me metía por dentro de la gente, y como la gente no le decía a uno nada, y en lo que uno pequeñito llegaba al altar, y allí me ponía yo en una esquinita y de allí veía todo. Toda la Navidad, toda la Nochebuena, la cosa esa, me la gozaba dentro, allí al pie de los pastores casi. Me gustaba ver los pastores allí dentro, la llamada, y aquello era una ilusión para todo el mundo. Pero se llenaba la iglesia, ¿no?, de gente. Pero como no había carretera, no había nada, pues había que ir caminando, y la gente caminando, pues no había. Eso se acababa a las 12 de la noche, por lo menos. Primero el cura decía la misa, ¿no? El niño Jesús, que está en la iglesia, que es un niño Jesús, creo que esté ahí. Cuando llegó el cura don Pedro Rodríguez Baute, el niño abría el sagrario, y en el sagrario ponía el niño Jesús. Después decía la misa. Después venía María Jesús, que fue muchos años a llamar a los pastores a la puerta de la iglesia. Y venía ahí, le decía a los pastores que ya había nacido el niño de Dios, y entonces iban los pastores de ahí hasta el altar, con el pastor viejo, con el ayudante, con todo eso. Era mucha la gente que asistía y hubo que hacerlo aquí fuera porque en uno de los últimos años hasta hubo que sacar 2 muchachos porque se estaban asfixiando ahí de la aglomeración de gente que había. Todo el mundo quería ver y unos piñándose a otros y entonces por eso se empezó a hacer fuera. Iban de detrás, cada uno con su lanza y llevaban los regalos. Entonces llegaban delante y se arrodillaban y le hacían la ceremonia a la Virgen, al portal, ¿no? A la Virgen, al niño de San José. Y entonces ya decía cada uno su verso. El pastor viejo, después el ayudante, después no sé si salía el de la caña dulce, el del pan, bueno, el del conejo, y todos esos regalos que se llevaban en ese tiempo, eso todo era para los monaguillos. Todos esos regalos los iba recogiendo un monaguillo y eso pasaba por la sacristía. Y después el cura los repartía para nosotros, para los monaguillos. Teníamos un cura que lo llamaban don Pedro Rodríguez Baute, sembraba hasta el trigo en los huacales que venían antes con las naranjas, y cuando ya llegaba a ser la Nochebuena, ya el trigo estaba grande para poner las figuras del árbol de Navidad. Porque antes no era el Belén viviente, era
nada más que los santos. Pues los pastores, que yo me acuerdo, llegaban un gallo, un conejo, papas y huevos. Y más cosas serían, yo la verdad no me acuerdo de las demás cosas, no me acuerdo de todo detallado. Era tanta la gente que venía que sacaron unos niños oficianos. Pero eso tiene otra historia, que anteriormente no venía tanta gente, ¿no? Sí, la iglesia llena de todo eso que venía de todos los barrios, de todo por aquí. Pero después se empezaron a hacer bailes aquí. Que Panchito, el sorteante, que era sorteante, compró un equipo de altavoces. Y entonces se empezaron a hacer los bailes aquí con los discos que traía el equipo de altavoces. Se hacían bailes. Pues como en otros sitios en esos tiempos no se celebraban bailes. Como la Navidad, anteriormente mucha gente lo celebraba en las casas. Nada, ¿no? Pues todo el mundo al tanque. Los reyes iban en caballos, ¿no es verdad? Pero salían del tanque abajo y luego daban la vuelta arriba a la Cruz Grande. Ya eso venía de gente que, para qué le digo. Y luego ya cuando llegaban abajo decían sus versos, sus cosas, y entonces ya terminaba ahí. Decían misa. Eso fue con el cura don Pedro, fue el que trajo eso aquí. Don Pedro Rodríguez Bacte, que era de Tejina, que vino de La Palma y lo destinaron a esta iglesia. Porque yo empecé antes de Monaguillo con el cura don Francisco de Segovia, que subía de San Pedro caminando a decir las misas aquí. Después, a los 4 o 5 años, llegó el cura don Pedro Rodríguez Bacte. Pues don Pedro fue el que empezó con las tradiciones de los reyes. Pero sus ropas bien preparadas, preparaba unos hachos de tea para subir caminando por esos caminos, que aquí no había calles asfaltadas, que todo era de piedra, y se subía por el Anse, daba vuelta al tanque alto y volvía a bajar por aquí por el comisario. Los caballos, como los de había camellos por los caballos, y dando vueltas ahí en la plaza. Después llegaban dentro de la iglesia a buscar allí Melchor, Gaspar y Baltasar. Los reyes eran los 3 reyes magos, salían en los caballos hacia el tanque alto. Luego, cuando bajaban hacia el tanque abajo, en la plaza le estaba esperando el celador, y mi padre, que era el rey Herodes, estaba enfrente, donde está la plaza, y le decía al celador: alto, monarca, rey a la vista. Y salía mi padre a decirle el verso. En este ayuntamiento, antes de ser ayuntamiento, estaba el rey Herodes. Y llegaban los reyes y se ponían a hablar con él. Ahora no me recuerdo cómo era, porque había también un soldado, ¿no? Cuando llegaban los reyes decían: alto, monarca, rey a la vista. Y después saltaba el rey Herodes: ¿qué queréis vosotros? Y ahora no recuerdo lo demás. Y eso se llenaba aquí. Y eso fue muy bonito. Yo soy un pastor muy viejo y no puedo dar un paso. Y me caí en el camino y me han dado un mal mochazo. Y de disgusto que tengo, yo no puedo comer nada. No sé por qué llevaré esta noche a mi morada. Dice: que frío tienes, mi niño, de ti me da compasión. Voy a darte el chaquetón de mi padre que no es mío. Mira que de lana buena, de la cordera estrellada, que el tiempo de luna llena por mi mano fue pelada. Y entonces el chaquetón se lo daba allí a los que estaban allí. Y por ahí pegaba los versos, pero de los versos no me acuerdo yo. Los pastorcitos que tanto aman, un mir declama oyen su voz. Después, con gran anhelo buscan gozoso al niño hermoso nacido ya. ¿Qué le parece? Estaría bien esto. Yo, a lo que sé, respondo. Después había un señor que le decían el Señor, que era el pastor viejo.
íbamos a la casa de él a ensayar. ¿No? Todos los pastores iban a la casa a ensayar. Y a ese hombre se le había un respeto, no como ahora mismo. Ahora unos van, otros van una hora, otros a otro. Allí había que cumplir a la hora. Dice, madre que te venga a ver, como madre cariñosa, y de regalo te traigo este cestito de huevos porque no tengo otra cosa. Y otro era, dice, madre, casi todos eran madre, aquí te vengo a ver, como madre cariñosa, y de regalo te traigo estas 4 galletitas porque no tengo otra cosa. Los pastores decían cada uno su verso, todos en filerita al lado de la iglesia, por delante de la iglesia. Y ellos todos decían sus versos. Y todo salía bien. Y es cuando yo les decía, vamos pastores, vamos. Que ya ellos venían para lado con todos sus palitos. Vamos pastores, vámonos a Belén, a ver a nuestro niño la gloria de Ledi. De padres para hijos, luego vienen los nietos y así continúa porque por lo menos los más viejos, el pastor más viejo y eso siempre es el mismo. Luego los demás versos muchas veces cambian, los coge uno, los coge otro y los que van llegando van recogiendo los versos que el otro dejó. Unos por enfermedad, otros por vejez, pues nos vamos retirando. Es que me ilusionaba ir ahí a llamar a los pastores. Y como mi padre también y mi madre le gustaba eso, pues claro, eso nace. Yo soy un pastor muy viejo que no puedo dar un paso. Allá caí en el camino, ya me llevé el gran borracho. Y con el temor que tengo yo no puedo ocupar nada. Yo no sé ni caminar, yo no sé cómo estar, no sé cómo llegaré esta noche a mi morada. Mi niño, qué frío tiene, me da compasión, toma este jaquetón de mi padre que no es mío, míralo, que es de la buena, de la cordera estrellada, y en tiempos de luna llena, por mi mano fue pelada. También te traigo la cruz, la corona en los 3 clavos, que se decía la sentencia, que de Hermoso Pilato. Como no puedo caminar ni cargar nada, te traigo tampoco miel, para que le dulce los labios a los hijos de Belén. Estando yo en la cabaña con mis amigos pastores, oí una voz tan extraña que corriera, que ha nacido sin dolores, ni de la Madre Soberana, el Redentor de los hombres. No había otro, lo que había, lo que veo yo que había más fervor que hoy. Hoy con ver carretera y a ver de todo, nada. Sí venía bastante gente de fuera y del tanque era todo completo. Y de fuera venía, de todos estos pueblecitos por aquí, venían igual a la noche del nacimiento como el Día de Reyes. Las 2 veces venían, pero muchísima gente. No se olviden de seguir esta tradición, porque si no siguen la juventud, esto va a determinar porque se va a desaparecer, ¿no? Y así que a todos creo que le ayuden, que salgan, que se acuerden de lo que hay que hacer aquí. Tantos años que nunca se olvide de eso. Porque eso me lo contaba mi abuela, que el cura Talca, que estuvo el cura don Diego, estuvo el cura don José Acosta, pero antes de eso había otro cura que dice que si era de La Palma, que fue el que empezó la Nochebuena aquí. Antes venían caminando aquí desde La Vega, desde el Amparo, kilómetros y kilómetros, y les amanecía hasta el día. Aquí amanecía hasta el día de mucha gente de los alrededores. Les gustaba mucho la tradición que había en el pueblo del Tanque, porque era una cosa que ilusionaba, porque era muy bonito. Es que la Nochebuena en el Tanque era siempre, llamaba gente. Era muy famosa, ¿eh?
En la Nochebuena, como se celebraba aquí, cuando en el pueblo de la Audición no había nada. En aquel tiempo, en Rigón, en mi pueblo, no había ni iglesia. Existía la iglesia de la Milagrosa y la iglesia de San José de los Llanos. No existía ni Rigón ni el Cristo del Calvario en el Tanque Alto. No estaban hechas esas iglesias. Y entonces, todo lo que es la Nochebuena, eso era aquí. Venía gente de todos los barrios, mucha gente que a veces seguimos, después de aquí caminando de aquí del Tanque Bajo a Rigómez. Porque el coche había muy poco, le estoy hablando de hace 60 y pico de años. Y así sucedió que mientras los ciudadanos y forasteros de Belén dormían apaciblemente en sus hogares y en las posadas de la ciudad, la joven pareja caminaba bajo el frío de esa noche de invierno, buscando un hogar, un establo, una cueva o lo que fuera donde guarecerse. Pues María, en avanzado estado de gestación, no podía andar más y lo encontraron. No era el lugar que habían imaginado para el nacimiento de su hijo, pero se conformaron porque así lo había querido Dios. Y se cumplieron los días del alumbramiento. Y María dio a luz a su hijo, lo embombió en pañales y lo acostó en un pesebre. Siempre tienen que seguir. Y yo doy vuelta a la Nochebuena ahora, cuando la hagan. Yo doy vuelta abajo de la plaza, que me llevan mis hijos. Y yo voy a dar vuelta abajo, a ver si la Nochebuena está como era. Es una tradición que viene desde, yo qué sé, ni desde cuando ya yo estaba nacida, ya estaban en la Nochebuena. Los Reyes no, los Reyes fueron más tarde, sí. Pero la Nochebuena toda la vida. Y no tiene por qué perderse. Unas veces mejor, otras veces peor, pero no tiene por qué perderse. No sé, pero yo creo que si no hay juventud que la haga, no hay nada. Y que la haga un pastor viejo, que la haga gente que ayude a hacerla. Si no, esto como todo, fiestas y todos son iguales. Lo que hace falta es voluntad, tener mucha voluntad y el rato que se van a entretener en otra cosa, dedicarlo a esto, porque son cosas culturales de las que no se debían de dejar perder. Y claro, prácticamente muchas de las cosas se pierden porque no hay medios para hacerlo, pero esto es una cosa que ya hoy mismo hay ayudas y cada uno un poquito. Hubieron tiempos más difíciles y se hacía. Y ahora lo que hace falta es voluntad nada más. Pues es bonito que sigan la tradición y que sigan y que les guste esas cosas. Lo que sí se puede ir perdiendo es la fe. Pero yo creo que eso es cultura y eso, una que no debe permitirse que se pierda esa costumbre. No es una costumbre solamente religiosa, es una costumbre social que se sabe en este pueblo, sabe Dios desde cuándo. Entonces yo creo que perderse, no. Lo que sí puede ir haciendo cambios, como hasta ahora. Yo les estoy hablando de una época que no se parece nada a esta época, hasta ahora. Como dice Cira, que la Nochebuena del Tanque siga y punto.